Estamos con ustedes en Control Pensini por Globovisión. Bueno, riéndome aquí de @Fresia, escribe 3 tweets. Buenas tardes, Pedro. Un saludo para mi mamá Morelia Pérez en La Candelaria. Muchas gracias. Ella lo deja grabando y cuando llega siempre me llama. Hija, ¿viste hoy a Pensini? Mira, es tan fiel a ti como a Juegos de Tronos. Muchas gracias. Yo no puedo ver la última serie, estoy esperando para ver cuándo la puedo ver grabada. Muchas gracias. Bueno, estamos con Francisco Sucre, diputado y presidente de la Comisión que estudia crisis en la empresa básica de Guyana. Tienes algunos admiradores, ya te están escribiendo, pero hay uno, Capitán Luis de Molero. Lo invito a interesarse en el Orinoco con su gran problemática, es la autopista de entrada y salida de las empresas del Estado. Sin ¿Puedes duda, hacer algún comentario? sin duda. Bueno, el tema de que estábamos conversando en el segmento anterior, en el tema del diálogo, me faltó, bueno, el otro punto que nosotros vamos a insistir, por supuesto, que es un derecho político, es la celebración este año del referéndum revocatorio y que el Consejo Nacional Electoral deje de parcialmente ponerle trabas a la carreta y que permita que los venezolanos nos expresemos como lo manda la Constitución y seamos los venezolanos los que decidamos el futuro político inmediato de este país. Pero en el marco de ese diálogo, el gobierno insiste en la persecución política. Ayer, en el Estado Bolívar, el SEBIN, que es la Policía Política del Gobierno, en conjunción con la Policía del Estado, detuvo a 5 jóvenes de Voluntad Popular, acusándolos falsamente, sembrándolos de tener artefactos explosivos, pasamontañas, Miguelitos, etcétera. Y los jóvenes lo que tenían, las bombas Molotov que tienen estos jóvenes, es una pancarta de Leopoldo López de 6 metros, que fue desplegada en varios sitios de la ciudad, y en el marco pues, de que mañana es la audiencia de Leopoldo, se están haciendo labores de activismo en todo el país. Y estos jóvenes fueron secuestrados literalmente por la policía política, jóvenes de la UCAP y de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Ahí está nuestro hermano Osvaldo Rodríguez, Carlos Briceño, Sergio Morales, Peter Pérez y Alvin Bridgewater. Ellos fueron detenidos hoy, fueron llevados a la PTJ para reseñarlo y los están acusando falsamente, Pedro, y quiero hacer esta denuncia pública y responsabilizar al gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez, porque él fue el que dio la orden de que estos jóvenes fueran sembrados con prueba falsa. Y en el marco de un diálogo que debe darse en Venezuela, esto no podemos seguir tolerándolo, porque esto erosiona lo que es la convivencia democrática. Lo dijo ayer el secretario general de la OEA, por cierto, en un tuit, solidarizándose con estos jóvenes de Voluntad Popular, porque parece que hay una política recurrente de orquestada y enfilada hacia la persecución a nuestros dirigentes en Voluntad Popular, porque hemos asumido la responsabilidad del cambio y nos hemos convertido en los agentes de ese cambio y los líderes de ese cambio. Francisco, tengo una noticia de última hora. El Congreso de Estados Unidos extiende sanciones a funcionarios venezolanos y se imponen a ciertos funcionarios del gobierno de Venezuela hasta el 2019 unas restricciones ya vigentes que de otra forma expirarían a finales de este año. El Congreso accedió a ampliar la ley impulsada en el 2014 por el republicano Marco Rubio, el senador Robert Menéndez, que congela activos en el territorio estadounidense. ¿Cuál es tu lectura después de todo lo que ha hablado el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la semana pasada, perdón, y también hoy habló John Kerry diciendo que en Venezuela hay que promocionar y promulgar el diálogo y que se lleve adelante el revocatorio? Bueno, pero te digo, el diálogo no se puede promover en el marco de unos funcionarios que, por cierto, en esa lista está el gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, violadores de los derechos humanos permanentemente. Y esto que se hizo ayer contra 5 jóvenes venezolanos que lo que están es ejerciendo su derecho político a disentir, sembrándoles pruebas, es parte de lo que no podemos seguir tolerando en Venezuela y que para que se dé ese diálogo que lo pide Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, toda la comunidad internacional, tenemos que establecer una hoja de ruta, revocatorio, canal humanitario y libertad inmediata de los presos políticos. Así. Sobre las empresas básicas de Guayana, ¿cuál es la situación en este momento? Bueno, todo el mundo la conoce, son rescatables, se puede invertir otra vez en ellas. Totalmente son rescatables, además yo creo que es fundamental que las rescatemos y yo creo que esa es una de las agendas de las asignaturas pendientes que tenemos porque el Estado Bolívar y sus empresas básicas se van a convertir muy pronto cuando podamos sustituir este modelo fracasado que está haciendo a los venezolanos cada día más pobres y cada día menos libres. Se va a convertir ese Estado y sus empresas, Pedro, en la columna vertebral de la recuperación económica de Venezuela. Las empresas básicas de Guayana son el ejemplo muy claro de lo que nos decía el escritor Arturo Uslar Pietri. Qué bueno que lo se menciona. Sembró el petróleo en las empresas básicas de Guayana. 80 años que se cumplen la semana que viene, fue una idea de Pérez Jiménez que está ahí, cómo sembrar el petróleo, y es una manera de diversificar nuestros ingresos económicos. Sin duda, nosotros no podemos seguir siendo irresponsables con las próximas generaciones en el sentido de hacer depender la viabilidad económica de este país de los precios internacionales del petróleo que pueden fluctuar. Y de hecho tenemos una gran
un gran desafío como nación, que es el de realmente construir una alternativa, una economía alterna a la petrolera. Porque el mundo va hoy, Pedro, y tú lo sabes muy bien, a 200 kilómetros por hora en la sustitución de los combustibles fósiles por todo lo que es el tema del calentamiento global. Correcto. Y nosotros estamos compelidos a que en los próximos 50 años en este país podamos desarrollar una economía que no dependa del petróleo. Y ahí es donde entra Guayana, sus empresas, que hoy están absolutamente quebradas a un 20% de su capacidad instalada, Pedro, están endeudadas, no se les ha hecho la inversión que se les requiere hacer, y nosotros desde la comisión que yo presido vamos a presentar en las próximas 2 semanas una ley de rescate de esas empresas básicas de Guayana, porque esas empresas, una vez rescatadas, y se necesita una gran inversión para adecuarlas tecnológicamente y para aumentar su producción. ¿Estarías tú de acuerdo con abrir a eso al capital internacional o crees que hay que seguir con el nacionalismo y solamente nosotros? No necesariamente requerimos de capital nacional e internacional. Un esquema de asociación como el que se está planteando para el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco, igual al que se está planteando para el desarrollo de lo que es el arco minero, que ese es otro tema grave que tenemos que conversar. Pero el esquema asociativo es perfectamente viable, necesario, porque las empresas básicas de Guayana requieren de una inversión superior a los 15.000 millones de dólares para poder hacerlas viables de nuevo y que puedan sustentar lo que debe ser el desarrollo industrial aguas abajo en Guayana. No podemos seguir en el esquema, Pedro, de montar materia prima en un barco y mandarlo a otro país a procesarlo. Tenemos que procesarlo en Guayana. Nos queda poco tiempo, pero sobre el arco minero, que es un tema tan polémico, hay tantas cosas alrededor de eso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Se puede invertir? ¿Se puede rescatar? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es una zona, estamos hablando del 12,2% del territorio nacional, el 46% del territorio de Estado Bolívar, pero hay que hacerlo con orden, hay que hacerlo respetando los protocolos ambientales, hay que hacerlo con planificación y visión, no como lo pretende hacer el gobierno nacional, que lo quiere hacer como una especie de caja chica, porque los precios internacionales del petróleo han bajado, tienen una gran presión porque el país está prácticamente quebrado, y dieron unas concesiones a más de 150 empresas de 30 países del mundo, concesiones sin que la Asamblea Nacional las autorizara, violando lo que dice la Constitución. La Constitución establece que los contratos de interés público nacional deben ser autorizados por la Asamblea, y esto es evidentemente un contrato de interés público, Pedro. Me queda un minuto, Francisco. Para resumir, ¿qué esperas también mañana y Voluntad Popular sobre el juicio de Leopoldo López? Pero nosotros esperamos la libertad inmediata de Leopoldo. Está comprobado en todas las actas procesales en que esto fue un juicio absolutamente amañado. Los delitos por los cuales ha sido imputado y condenado en primera instancia no fueron probados en ese expediente, y que se haga justicia mañana y que sea liberado de inmediato para que él pueda estar con su familia y pueda estar de nuevo recorriendo Venezuela como uno de los principalísimos líderes de lo que va a ser la transformación política y económica de este país. Muy interesante entrevista, Francisco. Muchísimas gracias por Gracias estar con Pedro. nosotros. Diputado y presidente de la Agradecido. comisión que estudia crisis en las empresas básicas de Guayana. Le pueden escribir @FCO Sucre. Y nosotros nos toca simplemente despedirnos, darle las gracias como siempre por su sintonía en este interesante programa que estuvo lleno de todo. Así que muchas gracias por seguirnos aquí en Coto y Pecini por Globovisión. Les recuerdo, se les quiere. Hasta luego.